Interpretando bien la Biblia, aclarando pasajes difíciles en la palabra de Dios, con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Exégesis para la sana doctrina. ¿Se amarga Dios? En mis devocionales diarios acostumbro a tener por lo menos 3 versiones de la Biblia para comparar esos textos que en un momento dado llaman mi atención. En este momento estoy terminando de leer la Biblia en la versión La Biblia Latinoamericana Católica. La tengo en un formato que es para tablet. Hoy leí el siguiente versículo en esta versión católica y lo comparé con otras versiones que tengo en mi tablet. Tengo 4 o 5 versiones en mi tablet. El versículo dice así: ¿quiénes son esos que después de haber oído amargaron a Dios? Todos los que salieron de Egipto gracias a Moisés. Esto dice Hebreos 3:16 en la Biblia Católica, la versión latinoamericana. ¿Por qué en esta versión, y también en otras católicas, se traduce amargaron a Dios? En casi todas las versiones se traduce más como se rebelaron contra Dios o desobedecieron a Dios. Le agrego cuál es la palabra que se usa en este caso y qué tantas variantes permite esa palabra. Esto se debe a diferencias en cómo se interpreta y se traduce el texto original griego, influenciado también por tradiciones como la Vulgata latina. La palabra griega clave en el texto griego de Hebreos 3:16 es parepikrainan, que es la forma en aoristo activo indicativo, tercera persona del plural del verbo. El significado literal es o se deriva de para, junto al lado de, y precaíno, que es hacer amargo o amargar. Por lo tanto, significa hacer amargo junto a o amargar o emponzoñar, lo que implica exasperar, irritar, provocar amargura o indignación en alguien. En contextos figurados, especialmente bíblicos, se usa para describir acciones que provocan ira o resentimiento, a menudo hacia Dios. En el contexto de Hebreos 3, alude a la rebelión de Israel en el desierto, que se menciona en Números 14 y el Salmo 95 en la Septuaginta, donde el pueblo provocó o amargó a Dios con su incredulidad y quejas, llevándolo a indignación. Miremos algunas variantes de traducción permitidas. El verbo parepikrainan aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento, aquí en Hebreos y también en Hebreos 3:8, citando el Salmo 95:8, pero es común en la Septuaginta, que es una traducción griega del Antiguo Testamento. Es común para traducir verbos hebreos como, por ejemplo, mará, que es amargar o rebelarse, o kut, que es aborrecer y disgustar. Su rango semántico permite varias interpretaciones válidas dependiendo del énfasis. Si hago un énfasis literal, es decir, fiel a la raíz, sería amargo, amargaron, exasperaron o irritaron. Esto preserva el matiz de causar amargura o resentimiento, como en la Vulgata latina, que se usa exacerbare, hacer áspero, amargo, irritar. Las versiones católicas como la latinoamericana o la Jerusalén suelen seguir esta línea porque la Vulgata latina, que es del siglo IV, fue una versión hecha por San Jerónimo, es una referencia histórica para la tradición católica. En español, amargaron captura directamente el sentido de hacer amargo. Ahora bien, si uso la parte figurativa pero contextual, puedo utilizar se rebelaron, provocaron a ira, desobedecieron o se sublevaron. Esto enfatiza el resultado conductual
textual, rebelión en el desierto, que es común en las versiones protestantes como la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional. También algunas versiones en el inglés lo traducen como rebelaron. Refleja cómo el término implica no solo amargura, sino provocación a través de desobediencia, similar a provocar a cólera. No hay una traducción correcta, única. Depende de si se prioriza la etimología literal, amargura, o el contexto narrativo, que es rebelión. Ambas son fieles, ya que el verbo conlleva tanto el aspecto emocional, en este caso amargar a Dios, como el actitudinal, es decir, rebelarse contra Él. Hay algunas variantes en el texto griego, pero no hay variantes significativas en los manuscritos griegos principales para esta palabra. En Hebreos 3:16, el verbo parapekrinan es consistente en códices como el sinaítico, el vaticano o el alejandrino. Las diferencias menores en el versículo son puntuales. Por ejemplo, puntuación o artículos, pero no afectan el verbo clave. Las variaciones surgen más en la interpretación y tradición traductora que en el texto original. Examinar este término me lleva a esta cuestión. ¿Dios se amarga? Si admitimos eso, estaríamos atribuyendo a Dios una característica humana que deteriora la santidad, el poder, el amor y la misericordia de Dios, especialmente su carácter santo. La amargura en el ser humano es una de las peores condiciones, pues conlleva otros sentimientos y problemas catastróficos. Entonces, mire este cuestionamiento. Si el término está bien traducido, podemos concluir que el autor de Hebreos está rebajando a Dios. Mi pregunta plantea una preocupación válida sobre el uso de términos como amargaron a Dios, que está ahí en Hebreos 3:16, y si esto implica atribuir a Dios una emoción humana negativa como la amargura, que en los humanos puede ser destructiva y asociada con el pecado. Mira, por ejemplo, en Efesios 4:31, el apóstol Pablo insta a eliminar la amargura junto con la ira y el enojo. Sin embargo, esto no significa que el autor de Hebreos esté rebajando a Dios ni deteriorando su santidad, su poder, su amor o su misericordia. Al contrario, se trata de un recurso literario común en la Biblia, escuche, conocido como antropopatismo, que atribuye emociones humanas a Dios para hacer comprensibles sus respuestas divinas al pecado humano, sin implicar que Dios experimente cambios o debilidades como las nuestras. El antropopatismo es una figura retórica donde se describen las emociones de Dios en términos humanos, pero estas no son literales ni pecaminosas. Sirven para revelar cómo Dios interactúa con la humanidad de manera que se pueda relatar. Por ejemplo, la Biblia habla de Dios arrepintiéndose. ¿Se acuerda Génesis 6:6? Y 1 Samuel 15:11. También dice que lo muestra enojándose como en Éxodo 32:10, o sintiendo celos como en Éxodo 25, o teniendo compasión como en Jeremías 31:20 y Oseas 11:8. Estas descripciones no sugieren que Dios sea voluble o imperfecto, ya que Él es inmutable. Es lo que dice el Señor: yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Esto dice Malaquías 3:6. Él, Dios, nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento.
nos dice Santiago 1:17. Y mira lo que dice Isaías: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Esto dice Isaías 6:3. En cambio, son una acomodación divina. Dios se revela en un lenguaje humano limitado para que podamos entender su justicia, su amor y su rechazo al pecado. Teólogos de tradiciones católicas y protestantes coinciden en que estos antropopatismos enfatizan la personalidad relacional de Dios, no sus limitaciones, sus emociones, porque sus emociones son perfectas, puras y alineadas con su carácter eterno, libres de los defectos que acompañan a las emociones humanas, como el egoísmo o el resentimiento duradero. En el contexto específico de Hebreos 3:16, amargaron a Dios o lo provocaron a ira, que está en otras traducciones, se refiere a cómo la desobediencia de Israel en el desierto. Escuche, basado en el Salmo 95, números 14. ¿Cómo se provocó la indignación divina? No una amargura humana que lo deteriore, no. El verbo griego para epicrainan implica exasperar o irritar, pero en sentido figurado. El pueblo amargó la relación con Dios mediante su incredulidad, lo que resultó en su juicio. Por lo menos eso es lo que leemos en Hebreos 3:17-19. Esto no rebaja a Dios, al revés, resalta su santidad al mostrar cuán serio es el rechazo a su gracia, sirviendo como advertencia para los lectores. Dios no se amarga como un humano que guarda rencor tóxico. Su respuesta es justa y motivada por amor, buscando restauración, como en Oseas 11, donde Dios expresa dolor, pero prioriza la misericordia. En resumen, no podemos concluir que el autor esté rebajando a Dios. Estos términos antropopáticos enriquecen nuestra comprensión de su carácter santo, enfatizando que aunque Dios es trascendente, se relaciona personalmente con nosotros sin comprometer su divinidad. Si se interpretara literalmente, sí podría parecer una contradicción, pero la teología bíblica, desde San Agustín hasta reformadores como Calvino, los ve como herramientas pedagógicas para humanos finitos. Bueno, sí, pero de todas maneras, algún lector desprevenido puede interpretar que el autor de Hebreos sí consideraba a Dios como un Dios amargado o amargable. Si un Dios de alguna manera es manejado en sus emociones por el comportamiento humano, deja de ser un Dios soberano y que gobierna y decreta por su única y exclusiva voluntad. Por eso es importante entender aquí que el autor de Hebreos no considera a Dios como un ser amargado o amargable, en ese sentido que usamos los humanos, de alguien que se deja llevar por resentimientos, que pierde el control, que se ve disminuido por las acciones ajenas. Esa interpretación sería un error grave, porque contradice el relato consistente de la Biblia, de la Escritura. Ese relato que da de un Dios soberano, absoluto, inmutable y perfectamente santo. El lenguaje de amargar o provocar a ira o exasperar en Hebreos 3:16 es un antropopatismo clásico, una forma de hablar de Dios usando términos emocionales humanos para que los lectores finitos, como somos nosotros,
podamos captar la seriedad del rechazo al pecado y la profundidad de la santidad de Dios. No describe un Dios que se amarga como un humano que guarda rencor tóxico y que se frustra o cambia de humor de una manera reactiva y descontrolada. No, al contrario, resalta que las acciones del pueblo, es decir, la incredulidad, la murmuración, la rebelión, provocan una respuesta justa y santa de Dios que ya estaba decretada en su plan eterno. Dios es manejado en sus emociones por el comportamiento humano. No. La Biblia enseña que Dios es inmutable, como mencioné ya en Malaquías 3:6 y en Santiago 1:17, y que nada lo obliga ni lo altera en su esencia. Sus emociones, ira, celo, compasión, gozo, no son pasiones volubles como las nuestras, sino expresiones perfectas de su voluntad santa y eterna. Cuando el pueblo de Israel se rebeló en el desierto, Dios no fue sorprendido, no, ni forzado a enojarse. Su respuesta fue la manifestación de su justicia, que ya conocía y decretó desde siempre. El autor de Hebreos usa el Salmo 95, que lo cita extensamente en el capítulo 3 de Hebreos, precisamente para advertir: no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, donde la rebelión humana no cambió a Dios, sino que reveló la consecuencia inevitable de rechazar su gracia y su soberanía. La teología bíblica, tanto católica como reformada protestante, resuelve esta aparente tensión recordando que Dios es trascendente por encima de toda creación y no es afectado por ella en su ser. Al mismo tiempo, es personal y relacional. Se relaciona con nosotros de manera real. Y nosotros experimentamos sus respuestas como la ira, como esa ira santa, o el amor misericordioso. Nosotros lo expresamos, lo sentimos. Las emociones de Dios son analógicas, similares pero no idénticas a las humanas. ¿Por qué? Porque son perfectas, sin mezcla de pecado, sin pasividad ni cambio involuntario. Por eso, el antropopatismo no implica que el comportamiento humano maneje o controle a Dios. Más bien, Dios permite y ordena soberanamente que el pecado humano ocurra sin ser autor del pecado, y en su sabiduría usa esas acciones rebeldes para manifestar su justicia, su paciencia y, en última instancia, su gloria redentora en Cristo Jesús, como dice Romanos 9, 22 y 23. De la misma manera que, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. El autor de Hebreos no está presentando un Dios débil o reactivo. Al revés, está enfatizando la seriedad de la incredulidad, precisamente porque Dios es soberano y su juicio es inevitable. Es inevitable cuando se rechaza persistentemente su voz. En resumen, no, el autor no rebaja a Dios ni lo presenta como amargable o gobernado por emociones humanas. El lenguaje sirve para advertirnos con fuerza pastoral. Nos advierte lo siguiente: si el pueblo antiguo provocó la ira justa de un Dios soberano y santo, ¿cuánto más debemos nosotros guardar la fe en Cristo para no caer
en la misma incredulidad. Eso magnifica la soberanía de Dios. No la disminuye, la magnifica. Entonces, cuando el autor de Hebreos dice que se amarga, que Dios se amarga, no es que el autor percibe hacia Dios. No. Ahora, yo estoy creyendo ni diciendo que Dios se amarga, pero el autor de Hebreos ¿sí lo está afirmando? No es exactamente que el autor de Hebreos esté afirmando que Dios se amarga en el sentido literal, como si Dios experimentara una emoción humana negativa, voluble y destructiva. Sí, como esa amargura que nosotros conocemos en las personas y que implica resentimiento prolongado, pérdida de control o deterioro moral. Tengamos en cuenta que cuando el autor inspirado de Hebreos escribió amargaron, no está expresando solo su percepción personal ni una opinión subjetiva. Está escribiendo bajo inspiración divina. Escucha, es el Espíritu que lo está inspirando. Está usando un lenguaje que Dios mismo elige para revelarse. Ese lenguaje es antropopático, es decir, es la atribución de emociones humanas a Dios por acomodación divina. Escuche, Dios se rebaja al lenguaje humano limitado para que nosotros, seres finitos, podamos entender su rechazo santo al pecado y la gravedad de la incredulidad. No es que el autor de Hebreos perciba a Dios como amargable, no. Y que lo afirme como si fuera su idea personal. Más bien, Dios revela a través del autor, y desde luego a través del Salmo 95, ¿verdad?, que el pecado del pueblo provoca su ira justa y santa. El verbo griego que describe el efecto que la rebelión tiene en la relación es exaspera, irrita, provoca indignación en Dios. Pero esa indignación no es una pasión humana imperfecta, es la manifestación perfecta de su santidad que rechaza el mal, que rechaza el pecado. El autor de Hebreos no está creyendo ni afirmando que Dios sea como un humano que se amarga con todos los problemas que eso conlleva en nosotros, rencor, depresión, todo eso. No, está usando una figura retórica aprobada por el Espíritu Santo para advertir con fuerza. Mirad lo que le pasó al pueblo que provocó a Dios. Entonces, no endurezcamos vuestros corazones. Esto dice entre el 7 y el 19 de Hebreos 3. En la teología bíblica, como dije ya antes, tanto católica como protestante, esto se entiende como el antropopatismo de acomodación. Dios habla como si tuviera emociones humanas, para que nosotros captemos su pasión santa por la justicia y el amor. Los padres de la iglesia como Clemente de Alejandría, Orígenes o Agustín explican que estos términos no son literales, sirven para pedagogía divina. Dios no cambia, ni es manejado por nuestras acciones. Recuerda lo que leímos en Malaquías 3:6. Él es inmutable. Su ira es eterna y decretada en su plan soberano. El pecado simplemente manifiesta esa ira de Dios en el tiempo. El autor no rebaja a Dios ni lo presenta como débil, emocional. No, al revés, magnifica su santidad al mostrar que rechazar su voz tiene consecuencias inevitables y graves. Si interpretáramos el texto como que el autor literalmente cree que Dios se amarga como un humano, estaríamos ignorando el género literario, el contexto del Salmo 95 y la doctrina bíblica completa sobre la naturaleza de Dios. El autor está afirmando la seriedad del rechazo humano, no una debilidad divina.
Es como si un padre le dijera a sus hijos: me habéis hecho enojar tanto que os castigaré. No porque el padre sea enojable de forma imperfecta, sino para que los hijos entiendan la gravedad de su desobediencia. Dios hace lo mismo, pero perfectamente. Voy a tomar ahora como referencia a Romanos 1:18 y tratar de esta manera de entender un poco más este asunto de Hebreos 3:16. Voy a leer Romanos 1:18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto dice en la Reina Valera del 60. Bueno, otras versiones, inclusive católicas, dicen algo similar. En el griego, el verbo significa se revela o se está revelando. Presente pasivo continuo. Y la palabra para ira es orge, que denota ira, cólera o indignación justa. ¿Por qué Pablo no dice simplemente en ese instante se estaba mostrando la ira de Dios? O algo más puntual como se manifiesta ahora. ¿Por qué en contextos como en Hebreos 3:16 se usa amargaron en lugar de algo más directo como provocaron ira o revelaron? Sobre Romanos 1:18 y la revelación de la ira, Pablo elige se revela porque está describiendo un proceso continuo y progresivo en el tiempo presente, no un evento puntual o instantáneo. No es que Dios explote en ira en un momento específico. Más bien, su ira se está manifestando de manera visible y continúa contra el pecado humano, especialmente la supresión deliberada de la verdad, impiedad e injusticia. El verbo en presente indica algo que está ocurriendo ahora mismo y sigue ocurriendo. La ira de Dios no solo es futura como en el juicio final, sino que ya se revela en el mundo actual. Pablo lo explica en los versículos siguientes de Romanos 1:19 al 32. Dice cosas como: Dios entrega a las personas a sus pasiones degradantes, lo que es una forma de manifestar su ira. Juicio divino permisivo, no activo directo en cada caso, no. Decir se está mostrando en el instante sería más limitado y puntual, como un evento único. Pero Pablo quiere enfatizar que esta revelación es universal, progresiva y observable en la decadencia moral humana. Es coherente con la teología de Pablo. La ira ya se revela aquí y ahora culminará en el día final, pero ya es real. Por eso se revela, es más preciso y teológicamente rico que una frase como se muestra en este instante. Que eso podría sonar demasiado momentánea o reactiva. Entonces volvemos a Hebreos. ¿Por qué amargura o amargaron? Allá en Hebreos 3:16. En Hebreos 3:16 el verbo es un término más específico y matizado, derivado de la raíz amargo. Y allá en la Septuaginta especialmente, que es la versión griega del Antiguo Testamento, que es la que se cita en Hebreos. Traduce a menudo verbos hebreos como provocar a ira, exasperar o amargar en contextos de rebelión. Por ejemplo, Salmo 95, 8 y 10, que es lo que estamos mirando aquí de Hebreos, lo muestra extensamente. No es que el autor prefiera amargura, es que está siguiendo fielmente el lenguaje del Salmo 95, donde el pueblo amargó o exasperó a Dios con su incredulidad y su murmuración. Amargaron captura el matiz emocional y relacional. Mire, la rebelión del pueblo no solo provocó ira,
sino que amargó la relación, causó indignación santa en Dios, como un sabor amargo en la boca, figurado desde luego. Es un antropopatismo, atribuir sensaciones humanas a Dios para pedagogía, es decir, para que entendamos, pero no implica que Dios sea amargado como un humano resentido. Otras versiones usan se rebelaron o provocaron, porque enfatizan el acto de rebeldía, el resultado conductual, mientras que amargaron preserva el matiz etimológico y el eco del salmo. Ambas son válidas, ninguna contradice a la otra, ambas describen la misma realidad santa. ¿Cuál es? Dios rechaza el pecado con indignación perfecta, sin pasión imperfecta humana. En resumen, Pablo usa se revela porque describe un proceso continuo y observable, no un instante. Y Hebreos usa amargar, ¿cierto? Y no es un eufemismo ni una elección arbitraria. Es fiel al Salmo 95 y añade profundidad emocional sin rebajar a Dios. Todo esto magnifica su santidad. ¿Por qué? Porque su ira es justa, es relacional y eterna, no es voluble como la humana. Si el lenguaje fuera siempre idéntico, perderíamos matices ricos que el Espíritu Santo inspiró. Pero, en realidad, damos en el clavo si señalamos que el origen del lenguaje está en el Salmo 95 y que los salmos son, en gran parte, expresiones humanas dirigidas a Dios, o más precisamente, inspiradas por Dios, pero escritas desde la perspectiva y el sentimiento y el lenguaje del ser humano que ora, alaba o lamenta. En el Salmo 95 del 7 al 11, que es el pasaje que cita extensamente Hebreos 3, el salmista, que generalmente este salmo es atribuido a David o al contexto davídico, está hablando como si Dios mismo estuviera expresando su frustración o su disgusto con la generación del desierto. Veamos los versículos clave. En el hebreo, el texto masorético, por ejemplo, el versículo 8 es: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, contienda, como en el día de Masá, tentación, allá en el desierto. El versículo 10 dice: 40 años estuve disgustado o aborrecido, me hastié con esta generación y dije: pueblo es que divaga de corazón, que no han conocido mis caminos. El verbo hebreo en el versículo 10 está relacionado con significados como aborrecer, rechazar con disgusto, estar harto o harto, diciendo otra parte, o sentir repugnancia. Es un lenguaje fuerte de rechazo emocional. En la Septuaginta, el versículo 8 usa provocación, amargura, exasperación. El efecto es que el pueblo amargó o exasperó a Dios durante 40 años. Versículo 10 dice: me disgusté, me indigné, aborrecí. El salmista está poniendo palabras en boca de Dios o describiendo lo que Dios siente. Y eso es dando de su propia experiencia humana, de cómo se percibe el rechazo divino al pecado persistente. Es poesía inspirada, no una descripción teológica sistemática de la psicología divina. ¿Por qué amargura? O en este matiz emocional en lugar de algo más neutral, porque en el lenguaje poético de los salmos, bueno, y de todo el Antiguo Testamento hebreo, Dios se revela relacionalmente, no como un concepto abstracto frío. El salmista usa términos que los humanos entendamos. Cuando alguien nos rechaza una y otra vez, como Israel murmurando, probando, desobedeciendo durante 40 años,
Sentimos dolor, sentimos frustración, disgusto o incluso amargura en la relación. El salmista traslada eso a Dios para expresar: mirad cómo nuestra incredulidad hiere la relación. Dios se cansa de tanta rebeldía. Eso es lo que está diciendo el salmista, más o menos. Pero esto no significa que Dios literalmente se amargue como el humano. Como lo he dicho ya, con resentimiento tóxico, depresión o pérdida del control. No, es un antropopatismo poético. Dios habla nuestro idioma emocional para que captemos la gravedad del pecado y la seriedad de su santidad. El salmista no está rebajando a Dios. Está usando el lenguaje más vívido posible para advertir. ¿Qué es lo que va a advertir? No repitáis el error de vuestros padres porque provocaron un rechazo santo y justificado en aquel que es fiel. El autor de Hebreos hereda eso directamente. ¿Sí? Él no inventa el término. Lo toma literalmente del Salmo 95 de su versión griega, la Septuaginta, que era la Biblia usada por los judíos de habla griega y por los primeros cristianos también. El autor de Hebreos lo usa para advertir a su audiencia. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como cuando amargaron a Dios allá en el desierto. En resumen, sí, el matiz de amargura viene del salmista, que habla desde la perspectiva humana de cómo se experimenta el rechazo divino. Es una forma poética y relacional de decir: vuestra rebelión provoca en Dios un disgusto santo, un rechazo doloroso a la relación. No es una afirmación teológica de que Dios sea amargable o cambie. Es una advertencia pastoral inspirada por Dios mismo para que el pueblo no repita la incredulidad. Por eso, las versiones católicas, que la mayoría siguen la tradición de la Vulgata, que traduce exasperaron, no amargaron, mantienen ese matiz fiel al griego del Salmo, mientras otras enfatizan revelaron o provocaron para resaltar el acto. Ya lo dije antes, ambas capturan la misma verdad profunda. Esto podría llevarnos a cuestionar ciertos cantos que se entonan en la iglesia hoy y que declaran que Dios se pone triste cuando hacemos o dejamos de hacer algo. Pero eso sería tema de otra charla. Espero que estas mis observaciones acerca de si Dios se amarga o no nos ayuden a conocer un poco más acerca del carácter y la inmutabilidad de Dios. Termino leyendo un texto o varios textos que mencioné antes y son los siguientes. Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Malaquías 3:6 en la Nueva Traducción Viviente. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Esto dice Santiago 1:17 en la Nueva Traducción Viviente. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface toda necesidad. Esto dice Hechos 17:24-25 en la Nueva Traducción Viviente. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra Él? Y si tus rebeliones se multiplican, ¿qué le harás? Si fueres justo, ¿qué le darás a Él? ¿O qué recibirá de tu mano?
Tu impiedad dañará al hombre como tú, y tu justicia aprovechará al Hijo del Hombre. Esto dice Job 35, 6 y 7 en la Reina Valera del 60. Cerrando todo este asunto, Dios no se amarga. Dios no cambia de parecer cada vez que el hombre peca. Dios es Dios. Y eso es más que suficiente. Por lo menos para mí. Que el Señor continúe bendiciendo su vida mucho más de lo que lo ha hecho hasta hoy. Dios le bendiga. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.